Si alguien camina hoy por la calle Dinamarca, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, y de pronto entra a comprar un café en el 7-Eleven de la esquina, pues es muy probable que no tenga idea de dónde está parado. Claro, para cualquiera es solo una esquina más en la ciudad. Exacto, pero están pisando exactamente el mismo suelo donde hace más de 70 años se filmó una de las obras maestras de la época de oro del cine mexicano. O sea, la ciudad literal y figurativamente se devoró el set de grabación. Es que así es la naturaleza del desarrollo urbano, ¿no? Las metrópolis no son museos que se quedan congelados admirando su propia historia. Son, digamos, organismos vivos. Tienen un apetito voraz y reescriben su geografía todos los días. Y eso justo hace que el cine clásico adquiera una dimensión completamente distinta. Hoy tenemos un análisis a fondo padrísimo sobre este tema, basándonos en un rastreo documental buenísimo que hace el canal Biografías y Anécdotas. Sí, el trabajo que hicieron en ese video es fantástico, porque te demuestra que las locaciones de estas películas no eran simples fondos, no eran cartón pintado nada más. Totalmente. La misión de nuestra inmersión de hoy es observar cómo la cámara capturó calles, mansiones, vecindades y cómo hoy pues son un testimonio de una modernidad implacable. Lugares que se borran, se transforman o que milagrosamente siguen ahí. Y mira, para entender esta transformación, primero hay que meternos en la cabeza de los directores de esa época. Porque no se limitaban a encuadrar un edificio bonito y ya. Actuaban como verdaderos ilusionistas urbanos. A ver, explícame eso de ilusionistas. Pues tomaban la fachada de una calle real, con gente real, y luego, en la sala de edición, la fusionaban mágicamente con un set 100% artificial construido en un estudio. Es como un truco de magia arquitectónico, ¿no? Una especie de caballo de Troya psicológico para el espectador. Pienso mucho en la película Una familia de tantas, la que dirigió Alejandro Galindo en 1948. Ajá, un clásico absoluto. Sí. Para situar esta familia de clase media, que era súper estricta y conservadora, Galindo elige una locación inmejorable. Usa una privada de estilo porfiriano justamente ahí en la calle Dinamarca. El número 420 en aquel entonces, si no me equivoco. Exactamente. Las fachadas de ladrillo, los ventanales enormes, la herrería pesada. Todo gritaba decencia y moralidad. Y usar una calle real funciona como un ancla para el cerebro. O sea, al ver eso, bajamos la guardia y aceptamos que esa familia vive en nuestra misma cuadra. Me encanta el término de ancla psicológico porque es justo lo que es. Galindo usa esa calle porfiriana para dar credibilidad. Pero ojo, ahí ocurre el corte de cámara. El engaño visual. Sí, porque todo lo que vemos dentro de la casa, o sea, la sala, el comedor, las escaleras, jamás existió en la colonia Juárez. Esos interiores los levantaron desde cero en los Azteca Studios. Ah, con el legendario director de arte Günther Herzog. Y tengo entendido que no lo hicieron por ahorrarse unos pesos, ¿verdad? Para nada. Fue por una necesidad de control absoluto sobre la psicología del espacio. Gerson necesitaba que el espectador sintiera que le faltaba el aire, igual que a los personajes que vivían bajo el yugo de ese padre autoritario. Claro, en una casa real dependes del sol, de las ventanas. En el estudio juegas a ser Dios. Exacto. En el estudio construyó pasillos súper estrechos, techos que casi aplastaban a los actores y un esquema de luces lleno de sombras duras. Y el contraste con lo que es hoy en día es brutal. Si uno va a buscar esa privada señorial en Dinamarca, pues descubre que la numeración cambió al 50. El edificio ahora es de un naranja brillante, lo dividieron en departamentitos. ¡Qué locura cómo cambia todo! Y justo en la esquina, donde pasaba la escena clave de la joven saliendo por el pan y topándose con el vendedor de aspiradoras, ahí es donde está el 7-Eleven que mencionábamos. O sea, la arquitectura solemne perdió la batalla contra la conveniencia rápida. Es un reflejo perfecto del cambio de época. Y fíjate que Ismael Rodríguez hizo exactamente lo mismo, este juego de doble identidad espacial, pero en el otro extremo social, con Nosotros los Pobres en 1948. Ah, Pepe el Toro. Esa vecindad en la Doctores se sentía crudísima. Porque lo era. Él sabía que el olor a asfalto y la miseria de una vecindad auténtica en la Doctores no se podían fingir. Usó el exterior para establecer esa realidad. Pero el interior del cuarto de Pepe el Toro y su taller de carpintería tenían que estar en un foro. Por cuestiones técnicas, me imagino.
Las cámaras de ese entonces eran unos monstruos pesadísimos. Gigantescas, y requerían una cantidad de luz cegadora para que el celuloide captara bien la imagen. Filmar todo ese drama dentro de un cuartito de 4 por 4 metros reales hubiera sido imposible. El estudio les dejaba tirar paredes para meter las grúas. Aunque hubo algunos directores que sí lograron integrar los interiores y exteriores reales, ¿no? Si la arquitectura se prestaba. Sí, claro. Un caso interesantísimo es La familia Pérez de 1949, con Joaquín Pardavé y Sara García. ¡Qué buena película! Ahí se fueron a la colonia San Rafael, ¿verdad? Ajá, a la calle Díaz Covarrubias número 14. Buscaban un edificio más sobrio que reflejara bien a la clase media pujante. Y lo increíble es que, a diferencia de la Casa de la Juárez, ese edificio sigue casi intacto. Resiste como un sobreviviente urbano. Increíble. Pero bueno, esa ilusión de mezclar la calle y el estudio funcionaba súper bien para la clase trabajadora o la clase media. Pero supongo que todo cambiaba cuando los directores querían retratar a la verdadera cúpula del poder. Uy, ahí las reglas se rompían por completo. El cartón piedra de Churubusco o de Azteca Studios no te da para replicar el peso histórico y la escala masiva del dinero viejo. Para retratar a la élite de verdad, el cine tuvo que infiltrarse en los santuarios reales de la burguesía. Y aquí es donde la historia se pone casi surrealista. Hablemos de El Ángel Exterminador, dirigida por Luis Buñuel en los 60s, 1962 para ser exactos. Una obra maestra. Y el tema de la locación es fascinante. Sí, la mansión opulenta donde los invitados de pronto ya no pueden salir. Las fuentes señalan que estaba en Polanco, en la avenida Rocafuerte, que hoy conocemos como Homero 119. Pero lo más cañón no es dónde estaba, sino de quién era. Exacto. Fue construida en el 42 por Maximino Ávila Camacho, nada más y nada menos que el hermano del expresidente Manuel Ávila Camacho. Un hombre que no era cualquier político. Para nada. Era una de las figuras más temidas de mediados de siglo. Su residencia era un monumento a ese poder desmedido. O sea, estamos hablando de 5.400 metros cuadrados del terreno, toneladas de mármol, salones palaciegos y unas escaleras ceremoniales que estaban diseñadas literal para intimidarte antes de siquiera saludar. Pero esto me genera una duda enorme. Buñuel originalmente quería irse a Francia, ¿no? A rodar en un castillo y criticar a la aristocracia europea en abstracto. Sí, esa era su idea original. Pero Silvia Pinal y el productor Gustavo Alatriste lo convencen de usar esta casa en México. Al usar la mansión real de un cacique político tan pesado como Maximino, ¿no crees que su crítica al encierro y a la podredumbre moral de la burguesía se vuelve mucho más mordaz y subversiva? 100%. Deja de ser una fábula genérica y se convierte en una sátira peligrosamente local. Gracias a la fotografía de Gabriel Figueroa, se enaltece cada detalle de ese exceso. Y el nivel de subversión de Buñuel es máximo cuando decide meter animales a la casa. Ah, claro, la escena del escaler. Exacto. En medio de este palacio del poder político, suelta un rebaño de borregos y un oso vivo por las escaleras de mármol. Es una burla visual increíble. Está profanando el mismísimo altar de la élite con animales de granja. ¡Qué es locura! O sea, imagínense lo que habrá pensado la clase política al ver sus espacios íntimos exhibidos así en el cine. Y la ironía es que en los años 70 la compró un exgobernador de Coahuila, Raúl López Sánchez, y su esposa decidió hacer lo que la ciudad siempre termina haciendo. ¿Fraccionar el terreno? Sí, los jardines por donde deambulaba ese oso de Buñuel terminaron convertidos en lotes para departamentos y casas de ultralujo. ¿Y la mansión? Pues tuvo que adaptarse para sobrevivir. Funcionó un rato como oficinas de seguros y hoy quedó encapsulada como la casa club privada de ese mismo fraccionamiento. Dato curioso, este lugar impone tanto que hasta salió en Hollywood en el 83 en la película El juego del halcón con Sean Penn. ¡Órale! Esa no me la sabía, pero tiene sentido. La arquitectura de la élite tiene este mecanismo de defensa súper claro, ¿no? Mantiene sus muros altos y se vuelve exclusiva. Pasa igual con Escuela de Vagabundos de Pedro Infante. Claro, de 1955. Para esa comedia necesitaban un lugar que derrochara el lujo de la familia Valverde. Y terminaron grabando en el histórico Club Campestre de Churubusco, ahí sobre Calzada de Tlalpan. Un sitio que tiene una historia de película por sí solo.
inaugurado a principios del siglo XX, luego saqueado en la Revolución por los zapatistas y revivido por el empresario Harry Wright. Exactamente. Y hoy sigue funcionando para eventos súper exclusivos. La arquitectura del poder siempre encuentra cómo protegerse. Pero, y aquí viene el gran contraste. Cuando salimos de esos espacios cerrados y nos vamos a lo público, la historia es muy diferente. Sí, a merced del asfalto y de la ciudad misma. Totalmente. En el espacio público ves como algunos monumentos aguantan lo que sea y otros que se suponían que eran el futuro terminan en ruinas. Y el ejemplo perfecto del que sobrevive a todo es el Acueducto de Guadalupe. Es una obra de ingeniería del siglo XVII con más de 2.000 arcos. Divide la alcaldía Gustavo Amadero y Tlalnepantla. Y durante los 40s y 50s fue básicamente el patio de juegos de Pedro Infante. Sí, Ismael Rodríguez amaba filmar ahí, lo usó en Los Tres García, en Los Tres Huastecos, en El Gavilán Pollero. Para el director, esos arcos infinitos eran un punto de fuga dramático perfecto. Engrandecía al charro mexicano, le daba como una cualidad mítica, ¿sabes? Y lo fascinante es que el acueducto sigue ahí, estoico. Fue declarado monumento en 1932. Y mira que la zona norte de la ciudad ha crecido de una manera salvaje, comiéndose cerros enteros. Pero esa piedra de hace 300 años no se ha movido nada. Es que la superingeniería colonial demostró ser a prueba del tiempo. Pero contrasta eso con la fragilidad de lo que en su momento nos vendieron como la modernidad absoluta. Uy, me imagino que vas a hablar del edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Exacto. El inmueble de Avenida Juárez y Humboldt. Este lugar fue el escenario de una de las peleas más famosas del cine nacional. La bronca en la azotea entre Pepe el Toro y el Tuerto en Ustedes los Ricos. ¡Qué escena! Se ve toda la Ciudad de México de fondo. Y el edificio, con su acero, sus líneas rectas, sus cristales, gritaba que México ya era un país moderno, institucional, imparable. Sí, era el símbolo del progreso burocrático. Pero fue una ilusión de invencibilidad. Porque si uno pasa hoy por Juárez y Humboldt, ese gran símbolo del futuro es un cascarón triste y abandonado. Un cadáver urbano. Es una ironía brutal, de verdad. Sí, y nos explica mucho sobre las fallas de planificación. Esta arquitectura civil moderna importó diseños extranjeros que no siempre tomaron en cuenta, pues, lo agresivo de nuestros sismos o lo inestable del suelo lacustre. Además de los temas de abandono y burocracia, ¿no? Claro. Los problemas sindicales, la falta de mantenimiento, el edificio perdió niveles superiores por pura inseguridad estructural y hoy está en disputa legal por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es pura poesía trágica. El acueducto colonial sigue intacto viendo el tráfico pasar y el orgullo de cristal del siglo XX colapsó bajo su propio peso. Y esto me lleva a pensar en un tercer tipo de espacio que el cine nos mostró. Lugares que el tiempo simplemente no toca. Te refieres a los recintos sagrados y a la misma fuerza de la naturaleza. Cuando los directores buscaban filmar lo eterno, lo místico, dejaban la Ciudad de México y buscaban locaciones reales, porque hay un peso acústico y espiritual que ningún estudio en el mundo te puede falsificar. Macario es el ejemplo definitivo de esto. 1960, dirigida por Roberto Gabaldón con Ignacio López Tarso. La primera película mexicana nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, por cierto. Y aunque sí usaron foros, el alma mística de Macario está en Taxco, Guerrero. En la iglesia de Santa Prisca, ver esa fachada barroca impresionante no es solo para adornar. El peso de ese edificio de verdad amplifica el conflicto espiritual de López Tarso. Y ni hablar de cuando entra la famosa Gruta de la Muerte. Que son las grutas de Cacahuamilpa. Y, piénsalo desde el punto de vista técnico y actoral. En un set controlas el sonido, aíslas la luz. Pero cuando metes a toda una producción en una caverna milenaria... La naturaleza manda, ¿no? Te somete por completo. El eco de las estalactitas, el frío real que hace que a los actores se les vea el aliento, la escala inmensa que hace ver a los humanos como hormiguitas, todo eso altera cómo respira el actor y cómo fluye la escena. Le inyecta un peso espiritual cañón, obliga a la película a doblegarse ante el espacio. No puedes construir eso en madera y esperar que la magia surja sola. Y las iglesias tenían un efecto protector parecido. Sí, porque los espacios religiosos tienen un blindaje que la arquitectura civil no tiene.
la devoción y la comunidad. Están protegidos contra las constructoras. Por ejemplo, en El Padrecito de 1964. Con Cantinflas. Ajá. Se fueron a San Miguel de Allende y usaron la parroquia de San Francisco. Esa majestuosidad no era al azar, le daba a la comedia una textura de inmutabilidad increíble. O en El Gran Calavera de Buñuel, Volviendo a la ciudad. Cuando Fernando Soler interrumpe ese discurso súper machista de la boda, están usando la parroquia de la Sagrada Familia en la Roma Norte. Y sigue ahí, como un faro neogótico en medio de todo el ruido actual. Totalmente. Pero creo que la anécdota religiosa más irónica y hermosa es la de la parroquia de San Pedro Apóstol, en Coajimalpa. Ah, la de los Tres García. Exacto. Se construyó en 1818 por los dominicos y en la película la usaron para que pareciera un pueblito de Guanajuato. Ese atrio fue el escenario de Sara García y Pedro Infante. Y el INAH la declaró Patrimonio Histórico en los 90s, así que nadie la puede tocar. Pero lo increíble es el giro que le dio la misma gente de la comunidad. Sí, porque hoy en día una parte de esa iglesia, además de dar misa, alberga el Centro Cultural Nacional Pedro Infante. Es como si el templo hubiera absorbido la película. Bajo las mismas bóvedas del siglo XIX, tienes la fe religiosa conviviendo con la ropa y los objetos de la máxima deidad de nuestra cultura popular. Es maravilloso, y creo que este recorrido nos deja una reflexión bien profunda. Las locaciones de la época de oro no son simples fondos. Son como un archivo sísmico de nuestra historia, ¿sabes? Nos demuestran cómo el país está mutando constantemente. Sí, nos enseñan que la ciudad es un mapa de poder, de resistencia. Algunos edificios modernos cayeron por negligencia, unas mansiones se atrincheraron para cuidar el privilegio, y los espacios sagrados siguen firmes por el peso de su propia historia. Y todo esto nos recuerda un poco los ciegos que vamos por la vida diaria, ¿no? Sería un experimento increíble que de pronto empezaran a poner placas cinematográficas en lugares súper mundanos por toda la ciudad. Estaría fantástico. Imagínense esto. La próxima vez que vayan caminando por la calle, que entren a comprarse un pan en un 7-Eleven o que estén esperando el camión frente a un edificio todo gris, de pronto leen una placa y se dan cuenta de que hace 70 años ahí mismo se grabó una obra maestra. Es una invitación a mirar las cornisas desgastadas o los postes de luz con ojos de director de cine. Porque debajo de todo ese asfalto siempre hay una obra de arte esperando a que la